Buenas, ya nos saludamos, pero lo hago formal, así, aquí adelante. Bien. Estaba creo que tengo dos certezas en esta tarde. Una es que quizás deberíamos tener la Navidad 2 veces al año. Y porque todo lo que comunica, la expresión de Navidad y también de que la otra certeza de que yo debería decir, oremos y compartamos el pan y el vino y nada más, porque entre las canciones, el texto que leímos y los pensamientos que se leyeron, el clima, el ambiente, el espíritu hablándonos, ya estaría. Tengo esa certeza. Pero no sé qué hacer, la verdad. Vamos a orar a Dios y agradecerle por ese milagro de la encarnación, porque vino, porque se hizo uno de nosotros. Oremos. Padre del cielo, gracias por haber enviado a Jesús a este mundo, por hacerte niño, hacerte hombre, caminar esta tierra, comunicarte con el ser humano, con nosotros, y hacernos una propuesta de paz diferente. Gracias porque esta obediencia al Padre te llevó incluso hasta la muerte, y por ese sacrificio en la cruz es que nosotros tenemos vida. No tenemos palabras para agradecerte, nuestro vocabulario es pequeño, solamente te decimos gracias, Señor, porque has venido a visitarnos. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos propuesto para este domingo leer el canto profético de Zacarías, así que eso vamos a hacer. Y eso está en el Evangelio de Lucas. Hay 4 poemas, o pues, sí, podríamos decir, maneras así de expresar figuradas de la literatura hebrea en capítulo 1 de Lucas. Uno lo leímos el domingo pasado, que fue el Magnificat, que reflexionamos junto a Analía. Este es otro, canto de Zacarías, capítulo 1, versículo 68. El Evangelio de Lucas, capítulo 1 es largo. Y acá del versículo 68, es que Zacarías hace este canto, que lo rescata Lucas. Y lo voy a leer. Lo voy a leer. Alabemos al Dios de Israel porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Y le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Zacarías está feliz y invita así
en esa primera expresión, alabemos a Dios o alabemos al Dios de Israel. Dice el texto de Zacarías, unos versículos antes, dice que Zacarías era una buena persona, era recto, dice la Reina Valera, delante de Dios. E Isabel también, los dos eran buenos, dice en la traducción en lenguaje actual, y ambos obedecían todos los mandamientos de Dios. Zacarías era un hombre bueno y vivía junto con su esposa Isabel. Y la tradición cristiana luego los toma a ambos como ejemplo de familia. Pero, claro, Zacarías era sacerdote. Y estamos tan acostumbrados a pensar en los sacerdotes como unas personas religiosas, dogmáticas, que nos cuesta creer que había sacerdotes buenos también en aquella época. Pero eran sacerdotes, vivían cerca de Jerusalén y tienen un rol, como leímos, como Analía nos introdujo, yo no voy a meterme en ese tema de nuevo, porque ya lo vimos, en todo este espacio del nacimiento de Jesús. Zacarías soñaba con tener un hijo y oraba a Dios por ese hijo. Un hijo que de alguna manera asegurase su descendencia, su linaje. En toda la historia de la humanidad los hijos fueron importantes para las personas, eso está claro. Pero en esa época tener hijos era la garantía de la continuidad de la familia, era la posibilidad de la subsistencia cuando uno crecía y se ponía más grande. Los hijos, y sobre todo los hijos varones, eran muy bien celebrados y festejados porque era como le daba a la familia garantías de un porvenir. Entonces, es indudable cuando Zacarías sueña con un hijo y sueña con eso, con que asegurarle a su familia, a su esposa, gracias, asegurarse cierto porvenir, sueña con un hijo. Hoy, ¿por qué digo que es un poco diferente? No del todo, porque la llegada de los hijos son una bendición, siempre decimos, pero incluso ahora hay familias o matrimonios o personas que deciden no tener hijos. Eso era una cosa como impensada en aquellos tiempos de la Biblia, impensada en unas épocas de años atrás. Acá, por eso es la necesidad del hijo, sueña con tener un hijo, pero un hijo no solamente que asegurase su linaje, sino que también asegurase su modo de actuar, su pensamiento, su modo de ser en su rol sacerdotal. Porque está claro que le costó ser contemporáneo de muchas cosas difíciles a él. Y él tenía porque la gente lo reconoce y el texto bíblico lo reconoce como recto, como bueno. Delante de Dios y delante de los hombres, Zacarías e Isabel eran buenos. Es como que tenía como una línea de trabajo en su rol sacerdotal que Zacarías quizás quería que se continúe. Zacarías, el todo sacerdote, representaba al pueblo ante Dios. Y entonces al representar al pueblo ante Dios y hacer ese vínculo entre el pueblo y Dios y el pueblo, entendía que su función era servir a Dios y servir a la gente. Entendía que si amaba a Dios, debería amar a la gente. Y lo podemos expresar de otra manera. Al ayudar a la gente, estaba amando a Dios. Entonces, esa idea de Zacarías, que está como implícita en el texto, alguien la debería continuar, porque no había muchos sacerdotes buenos. Es más, Zacarías le toca ser contemporáneo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es quien está construyendo el templo de Jerusalén. Me imagino, él sabía todo lo que se hablaba, pero también por su rol sabía las internas que nadie
que todos desconocían, o pocos, las internas políticas de intereses económicos, porque Herodes el Grande no tenía intención de servir a Dios haciendo ese templo. Tenía intenciones propias de su propia grandeza. Entonces, y construir un templo, los años que demandaba, y la gente que habrá usado de esclavo, como esclavos, y la tiranía, allí no me imagino. Es difícil. Yo me preguntaba, ¿cómo será dialogar así con, o que nos toque dialogar con esas personas tan alejadas de lo honesto, de lo justo, de lo que Dios quiere? No es fácil mantener un diálogo y una postura. Y aparentemente Zacarías está ahí porque sigue amando a Dios y porque sigue amando al pueblo, Y ora a Dios por un hijo. Y Dios responde, ¿se acuerdan? La historia toda esa, con el hijo que se llama Juan. Y no sé cómo habrá soñado Zacarías en relación a su hijo, pero a simple vista, el hijo le sale para otro lado. Nada que ver. Se va de la cercanía de Jerusalén, se mete en el desierto, se vive de lo que encuentra, come miel, dice, langostas, lo que encuentra. La camisa se le hace una de piel de un animal que encontró en el desierto, con eso se hace la ropa. Nada que ver con el rol del sacerdote que tenía su vestidura, su liturgia y sus cosas allí. Nada que ver. Ahí tenemos un integrante nuevo, un gatito. Pero Juan decide esa línea, esa búsqueda. Y lo que me llama la atención es que los dos, ambos, tanto Zacarías como Juan, son elogiados por el texto bíblico. Juan es elogiado por Jesús mismo. Y le dice a todos, miren, no hay nadie más grande que este hombre que acá ven salir. Y el texto bíblico antes había dicho que Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas, dice, era bueno y honrado. Padre e hijo, aparentemente, en sus roles muy diferentes. Muy diferentes. ¿O no? ¿O no? Quizás eligieron caminos diferentes por un mismo sentimiento. Amar a la gente y amar a Dios. Y allí es que surge, antes de eso, por supuesto, surge este canto de Zacarías. Y dice el texto bíblico, inspirados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo, dice, bendito sea Dios. Hace una invitación abierta a todos a alabar a Dios. Porque Zacarías ve que Dios viene, dice, a visitarnos. Dios ha venido a visitarnos. Eso es literal, es el texto bíblico. Dios viene, se acerca, se acercarnos, o a salvar. Es una visita que trae salvación. Pero él no lo ve con sus propios ojos, está profetizando. Está, no sé, el Espíritu Santo le está avisando. Y usa, por supuesto, como Analía nos explicó el domingo pasado, de los ecos, dice, habló de los ecos del Antiguo Testamento en el canto de María. Por supuesto, acá está lleno de textos del Antiguo Testamento en el canto de Zacarías. Entonces, como rescata del texto bíblico, la historia, lo que él va a decir. Usa las expresiones del texto bíblico para decir lo que piensa allí. Y se asombra por esa visita, porque la ve tan inminente, y uno se pregunta hacia la distancia, fuera de contexto, ¿cómo es esto que Dios habla o que se acerca? Y claro, ya habían vivido esa etapa de lo que los estudiosos hablan como el silencio de Dios, ese periodo de entre los testamentos en donde no tenemos registros o tantos registros o registros bíblicos, para decirlo de manera correcta, de que Dios hablaba a través de los profetas. 400 años de silencio, y Zacarías ve
como tan inminente esa llegada del Mesías. Y entonces le habla al pueblo en su canto y también como le escribe el libreto a su hijo. Y en esa última parte me gustaría detenerme un minuto. Y dice, tú hijo mío, tú hijo mío. Entonces se enfoca en el hijo y es como que le marca el camino. Mira, tenés que hacer esto, hijo mío. Y Juan lo hace probablemente muy diferente a lo que con el estilo como dijimos que Zacarías lo pensó. Y eso está del 76 al 79, los últimos 4 versículos que leímos. Yo lo voy a leer de nuevo, si lo encuentro. Tengo 5 hojas, no puede parecer mucho. Acá está. Dice así: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación porque Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Tú, hijo mío, le dirás a tu pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios, que ya tiene salvación. Ya tiene salvación. Yo he subrayado tres palabras para pensar, porque hay tanta riqueza en este texto, uno podría hablar muchísimo, pero dice, le dirás que ya tiene salvación. La pregunta sería, ¿salvación de qué? ¿O liberación de qué? ¿De Roma? Sí, está implícito allí. ¿De la violencia, de la injusticia, de cómo actúa la gente? Sí, está implícito allí. Pero la salvación aquí se refiere al menos de lo que está ligado en forma directa, la salvación de ellos mismos. Porque dice, Dios perdona sus pecados. Le dirá al pueblo que ya tiene salvación porque Dios perdona sus pecados. La más directa alusión que hace Zacarías al tema de la salvación hace referencia al perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Y esto es algo casi sobrenatural porque es algo trascendente. Porque el perdón de nuestros pecados nos pone en paz con Dios. El perdón de nuestros pecados impacta en toda nuestra eternidad. Es algo como magnífico. Trasciende la frontera de nuestro ser, de nuestra historia. Es un perdón total que restaura y nos pone en paz con Dios. No depende de nuestros esfuerzos, ni de nuestros carismas, ni de nuestras habilidades. No depende de nuestra historia, ni de nuestro contexto, ni de lo que vivimos antes. Dios nos perdona por puro amor, porque nos ama. Dios nos perdona. Y esa es una verdad que tenemos que creerla siempre. Dios te perdona, hermano. Dios me perdona. Dios nos perdona. Dios perdona. Perdona. Entonces, no importa tu historia. Bueno, sí importa la historia, porque es parte nuestra. Pero para este caso, para la mirada de Dios hacia nosotros, la salvación es eso. Dios nos perdona. Pero no solamente a nosotros, sino que perdona a todos los que se acercan de alguna manera y dicen sí a esa salvación. A todos. Por más odioso que sea. Y vemos algunas cosas en nuestra historia. Y bueno, ese no tiene perdón de Dios por lo que hizo. Eso está bien que no solamente que le condena perpetua, sino sería la pena de muerte le cabría por lo que hizo.
pero Dios puede perdonar eso. Dios puede perdonar eso. Porque el perdón es como que alcanza a todos. No hay categoría de perdón. Dios nos perdona a todos. Y esto es una bendición que trasciende nuestra historia, pero también como que nos demanda cosas, porque en el Nuevo Testamento habla mucho del perdón, los evangelios hablan del perdón, pero incluso asocian el perdón hasta y aunque esto es un regalo de Dios, hasta con nuestra conducta. El Padre Nuestro, cuando los discípulos se acercaron, le preguntaron, enséñanos a orar. Y entre otras cosas dice, me tienen que orar así: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Wow, digo yo. Este perdón de Dios, que es infinito, que tiene que ver con puro amor y por pura gracia de Dios, también nos demanda a nosotros. De alguna manera tiene como una dimensión, este Salvador, una dimensión trascendente, porque nos pone en paz con Dios y tenemos una esperanza nueva que nos ayuda a vivir en vista a la eternidad, pero también tiene como una dimensión terrena, como un rostro humano de la fe, como un lado cotidiano. Porque el texto de Zacarías termina diciendo: guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Esta Navidad, ¿cierto? Bueno, quiero decirle a la Iglesia Centenario, feliz Navidad, porque Dios perdona nuestros pecados. Pero también podría decir feliz Navidad, porque podemos transitar por los caminos de la paz. Y eso tiene que ver también con la llegada del Mesías. Este lado humano de la fe, esta dimensión terrena, nos pone en relación con nuestros pares, con nuestra familia, con los compañeros, con los amigos. Me acuerdo de este año tuvimos una serie de un proyecto que se repite en la Sociedad Bíblica que se llama Diálogo entre Culturas. Y últimamente lo veremos haciendo por Zoom por la pandemia y todo eso. Y en una entrevista a Ana, una de las traductoras, ella habla poco, bueno, la mayoría habla poco, pero Ana, una pregunta le insistían como sobre el reino de Dios, cómo habían traducido eso, el reino de Dios. Porque imagen tenían como es el paraíso, o la eternidad, el reino de Dios a futuro. Entonces, porque habían hablado de problemas de traducción y ahí había que se imaginaban como la eternidad, que iban a estar en calles de oro y con mar de cristal, está por decir aire acondicionado. Dice el reino, dice ella Ana, dice, me preguntan sobre el reino de Dios. Yo pienso que el reino de Dios es como cuando regreso a mi comunidad y salen a mi encuentro mi familia, mis hijos, mi madre y todos los niños de la casa. A mí me subyugó esa imagen de lo que era el reino de Dios. Hay que tener en cuenta, si ustedes vieran dónde vive, no vive en el Caribe ni en una mansión, vive en el norte del país, interior de Formosa, con esos calores de 40 grados, con esas casas en el monte. Pero dice, yo me figuro el reino de Dios como cuando llego a mi casa y sale al encuentro de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque es el espacio de mayor bienestar o de mayor alegría al que ella experimentó ese espacio mejor. Por eso, de alguna manera, estaba queriendo decir con esto que esta salvación tiene una dimensión humana.
un lado humano. La Navidad siempre tiene su idilio. Zacarías no lo ve, pero presiente que no puede haber tristeza cuando nace la vida, cuando comienza el futuro. Aunque Herodes sigue reinando, Ahora hay como herederos de Herodes, que no se llaman Herodes, pero sí proponen violencia en nuestro mundo, proponen guerras en nuestro mundo, proponen la mentira en nuestro mundo y la maldad. Entonces mi oración sería como que esta Navidad nos conceda un poco de aquella certeza de que saber que Dios ha venido a visitarnos, que Dios perdona, y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podremos vivir en paz. Y en aquella primera Navidad nació una alianza inquebrantable entre el cielo y la tierra. Dios se compromete, siempre se comprometió, pero de una manera palpable, se compromete con el ser humano porque se hizo hombre, se hace finito. Y entonces podría decir, Iglesia del Centenario, celebremos, es Navidad, las cuentas con Dios están saldadas. Jesús lo hizo, inició su ministerio allí en Belén y vivió y terminó en la cruz, como vamos a recordar luego. Iglesia del Centenario, celebremos Navidad porque ahora podemos vivir en paz. Jesús nos mostró el camino. Entonces, feliz Navidad, Iglesia del Centenario. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.